Así que hay poder en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Dios es bueno. Cristo vive y reina para siempre. Amén. El Señor es bueno. El Señor es grande. El Señor es misericordioso. El Señor es grande y poderoso. Amén. Damos la cordial bienvenida también a todos aquellos que nos están sintonizando por las redes sociales. Estamos saliendo en vivo por Facebook Live. Bienvenidos sean todos. Espero que te goces el día de hoy, la presencia del Señor. Gracias por tu sintonía. Si no tienes un lugar donde congregarte, ven, aquí estamos en la bella ciudad de Rockford, Illinois, en el 3525 Broadway, la bella ciudad de Rockford. Aquí te esperamos. Todos son bienvenidos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con una nueva serie que hemos titulado La obra del Espíritu Santo. Amén. Terminamos una serie en el mes de marzo sobre estudios de la Semana Santa, sobre la Semana Santa, ¿verdad? Le titulamos Jesús el Rey Victorioso. Así que ahorita a partir del mes de abril y se va a extender probablemente para el mes de mayo, vamos a seguir en esta nueva serie de mensajes, la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que hoy vamos a ver una introducción y el tema que vamos a ver el día de hoy se titula ¿Quién es el Espíritu Santo? Amén. Así que acompáñenme, vamos a leer la bendita y preciosa palabra de Dios. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. John chapter 14, verse 15 to 19. Vamos a leer el verso 15 al 19 de Juan capítulo 14. Si quieren acompañar, voy a leer la nueva versión, la Biblia al día, la Biblia viviente. Dice así, Jesús promete el Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 19. ¿Eh? Así que vamos a leer. Dice así, Jesús promete el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, dijo Jesús, obedecerán mis mandamientos. Amén. Y yo le pediré al Padre y Él les enviará otro consolador para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes, dice el versículo 19. Y ahora nos vamos a ir al capítulo 16, versículo, aquí mismo en el mismo capítulo 14, vamos a leer el versículo 25 al 29, continuando en este mismo capítulo 14, solo que unos versos más adelante, el 25 al 29, dice, les digo todo esto, dijo Jesús, ahora que todavía estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Verso 27 dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decirles que me voy, pero regreso a ustedes. Si me amaran, estarían alegres de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ahora vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer el verso 5 al 16. Del capítulo 16, ahí mismo en su misma página, Juan capítulo 16, versos 5 al 16, dice, pero ahora regreso al que me envió, dice Jesús, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han llenado de tristeza por lo que les dije. Pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Los convencerá en cuanto al pecado porque no creen en mí.
Los convencerá en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Los convencerá en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tengo muchas cosas más que decirles, pero por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que Él oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero de un poco después volverán a verme. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has dejado, Señor, que ahora mora en cada uno de los creyentes, todos aquellos que hemos creído en ti, Padre. Glorifícate, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable con poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios porque la pregunta que yo les quisiera hacer es esta. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ya? Vamos a ver ahí. Todos, no sé si todos tienen su bosquejo. Ahí se los dieron en la entrada. Si no tiene uno, levante la mano. Nuestros voluntarios le van a hacer llegar uno. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver, número 1, que Él es una persona. ¿Sí? Número 2, vamos a ver que Él realiza las acciones de una persona. ¿Sí? Y número 3, el Espíritu Santo, a Él se le atribuye todo lo que solo se le podría atribuir a una persona. Y número 4, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuánto lo cree? Amén. Muy bien. Así que muchas personas han llamado al siglo XX el siglo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es donde hubo el surgimiento y la propagación, ¿sí? De la palabra de Dios, ¿sí? Con énfasis, ¿sí? En muchos ministerios como el Espíritu Santo. Hay muchas características de la obra del Espíritu Santo hoy en nuestra época, ¿sí? Y hoy en día estamos muy preocupados por hacer la evangelización, por ir a ganar almas a Cristo. Pero te digo una cosa, sin la obra y sin el poder del Espíritu Santo no va a ser efectiva la evangelización, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que trae a las personas al Señor, ¿sí? No es por voluntad humana, es una obra sobrenatural de Dios. Amén. Si no, acuérdate tú cuántas veces nos hablaron a cada uno de nosotros, ¿sí? En mi caso me decían, Mario, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Yo les decía, no, todavía no. Yo quería todavía seguir con mis amigos, seguir, ¿verdad? Echándome los tragos, andando, según yo, viviendo la vida alegre, ¿verdad? ¿Cuántos no llegaron a mí diciéndome, recibe a Cristo? Y yo los rechacé. Yo les dije, todavía no es tiempo. Pero llegó el momento, ¿sí? En que el Señor me trajo, ¿sí? No fue voluntad ni por obra humana, fue una obra del Espíritu Santo. Acordémonos cada uno de nosotros cómo fue que venimos a los pies del Señor. ¿No es cierto? Que muchas personas nos hablaron, les dimos la espalda al Señor, ¿sí? Pero hubo un momento en que el Señor nos llamó. Ya no pudimos decir que no, ¿sí? Tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hubo ese convencimiento de pecado en nuestro corazón. Y eso solamente Dios lo hace, ¿sí? Puede ser el más vil pecador, el peor borracho, la prostituta, el homosexual. Cuando Dios lo llama y toca su corazón, ¿sí? Ya no vuelve a ser otra vez la misma persona. O sea, el poder regenerativo que tiene el Espíritu Santo en las personas, el poder salvador, está presente hoy en día. El Espíritu Santo, entonces, es una persona, ¿sí? Entonces, muchas personas niegan
que el Espíritu Santo sea una persona. Es más, hay mucha gente que no cree ni siquiera en la Trinidad, ¿sí? Que hay un Dios Padre, un Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Pero lo vemos aquí en la Escritura, ¿verdad? El Señor lo dijo, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya, dijo, ¿verdad? Para que les envíe al Consolador, al otro Consolador. Cuando dijo otro, estaba hablando de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, al Espíritu Santo, ¿sí? Que venía a cumplir una obra maravillosa en cada uno de nosotros, ¿verdad? Escribiré, este es el nuevo pacto, dijo el Señor, escribiré mis leyes, ¿sí? En su mente y en su corazón, ¿verdad? Ya no más van a estar bajo la ley, ¿verdad? Sino ahora vamos a estar bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo. Y la obra de Dios empezó a crecer de una manera que ustedes no se imaginan. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, les dijo, ¿sí? Enséñenle todas las cosas que los he mandado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y dijo una cosa muy importante, una promesa. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Hasta el fin de los tiempos. O sea, Dios no nos iba a dejar huérfanos. Y se los dijo aquí a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, les dijo, ¿verdad? Porque de esa manera yo les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, ¿sí? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, ¿sí? Porque no lo posee, no lo puede ver, ¿sí? Pero ustedes sí, dijo, ¿sí? Ustedes sí, ¿verdad? Refiriéndose a sus discípulos. Jesús se está despidiendo de sus discípulos después de 3 años y medio de haber estado con ellos aquí en la tierra, pero les da la promesa del Espíritu Santo, que no los iba a dejar huérfanos, que vendría a morar en sus corazones. Los discípulos tenían miedo, claro, como personas tenían miedo, estaban confundidos, no entendían muchas cosas. Varias veces Jesús se los dijo, es necesario que el Hijo del Hombre va a ser apresado, lo van a matar, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitaré, dijo el Señor, amén. Así es, y se cumplió la promesa del Señor, que Él ascendería al cielo. Los discípulos se quedaron viendo al cielo, ¿verdad? Y les dice un ángel, ¿por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes vieron subir al cielo, un día vendrá otra vez, amén. Así que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos preparados? Puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos. Mira, mañana va a acontecer algo muy importante. ¿Cuántos saben eso? El sol se va a oscurecer, ¿sí? Esto no sé cuándo fue la última vez que tú lo viste, pero yo recuerdo allá en Guatemala, tal vez fue en el año, no tengo memoria, si en 1990, por ahí, 89, 91, ¿verdad? Sí, todavía medio me acuerdo, mira. Se oscureció todo, hermano. Venía una luz así, mira, y empezaron a mediodía, las luces de las calles empezaron a prender así, mira, y ¿sabes algo curioso? Los gallos empezaron a cantar, fíjate cómo son los animalitos, ¿verdad? Como si estuviera amaneciendo, como que fueran las 4 o 5 de la mañana. ¿Qué? Y algunos dicen por ahí que hasta los perros empezaron a aullar, ¿verdad? Los animales también sienten y presienten que algo extraño está sucediendo, no es normal. Y mañana vamos a tener la oportunidad nuevamente de ver este fenómeno de la naturaleza. ¿No crees tú que Dios nos está diciendo algo? Sí, Dios nos está hablando también. Dice la Escritura que cuando Jesús murió en la cruz hubo total oscuridad, ¿sí? Fue un eclipse general, ¿sí? No solo fue allí en Jerusalén, fue a nivel mundial, se oscureció, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, muchos resucitaron, hubieron cosas sobrenaturales, es más, el velo se rompió de arriba abajo, ¿sí? Para mostrar a la humanidad que el Hijo de Dios estaba muriendo, entregando su vida en esa cruz. Y para que muchos creyeran, hubo un soldado romano que vio la agonía de Jesús y se convirtió ahí, ¿verdad? Porque dijo, realmente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Se convenció. Amén. Así que Jesús prometió el Espíritu Santo a todo aquel que en Él creyere. Y vendría ahora a morar a nuestro corazón. ¿No te parece eso maravilloso? ¿Sí?
Que el Dios creador del cielo y de la tierra venga a morar a este corazón imperfecto, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Pequeñito, así, comparado con la gran grandeza de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte es el mismo Espíritu que viene a morar a nuestro corazón y un día nos levantará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Resucitaremos porque Cristo Jesús resucitó. Nosotros también resucitaremos y estaremos por siempre con Él. Amén. Así que el Espíritu Santo vendrá en mi nombre, dijo Jesús, y el Padre lo enviará. Y les enseñará todas las cosas, ¿sí? Y les recordará todo lo que les he dicho. Mira, habían dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Y Jesús se les aparece ahí en el camino, ¿verdad? Y venían hablando acerca de Jesús, de todo lo que él había sufrido y habían sido crucificados. Y Jesús se hace como que no sabía nada, ¿verdad? Y le dice, ¿de quién hablan ustedes? Pues de un tal Jesús, que tú no eres de aquí del pueblo, ¿dónde has estado? Jesús de Nazaret, dice, que veíamos que él iba a ser nuestro libertador, ¿verdad? Al que tanto esperábamos, mira, lo mataron, dice, ¿cómo es que tú no sabes? Así. Y dice la Escritura que mientras Jesús les explicaba las Escrituras, desde el principio del Génesis, desde Abraham, Moisés y todos los profetas, ellos dice que les abrió el corazón, les entró un gozo, dice, se les abrieron los ojos, ¿sí? Y entonces dice que el Espíritu Santo los iluminó y pudieron ver reconocer que era Jesús, el resucitado, que les estaba ahí con ellos. ¿Te das cuenta? Pero antes no, estaba como quien dice, tenían su mente oscurecida, sus ojos no podían ver. Todo aquello que Jesús había dicho se estaba cumpliendo, las profecías se estaban cumpliendo. Entonces, el Espíritu Santo, una de sus características es que Él es una persona, ¿sí? Entonces, Él posee y también exhibe los atributos de una persona. El Espíritu Santo tiene inteligencia. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Conoce y escudriña los corazones, ¿sí? Conoce las cosas de Dios y posee una mente y puede enseñar a las personas, ¿sí? Si tú no puedes entender la palabra de Dios, ¿qué dicen las Escrituras? Ahí en Santiago, si alguno está a falta de sabiduría, tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios, dice, ¿verdad? Y Dios le dará en abundancia. Si tú hay versos que tú no puedes entender, pide al Espíritu Santo que Él te revele, te dé sabiduría, te abra los ojos del entendimiento, así como estos dos discípulos de Emaús que creyeron y regresaron a contar las maravillas que habían visto a Jesús resucitado. Sus ojos fueron abiertos, su corazón dice que encendía, ¿sí? Se quemaba como un fuego que salía de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y así es el Espíritu Santo. Es como un fuego que va corriendo, ¿verdad? Y vino el día de Pentecostés, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo siempre ha estado obrando, ¿sí? Dice las Escrituras que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿sí? Cuando la tierra estaba vacía, desordenada y oscura. Era el Espíritu Santo que estaba obrando. El Espíritu Santo tuvo parte en la creación, ¿sí? De todo lo que existe, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, se está refiriendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice, voy a hacer al hombre, dice, hagamos, ¿sí? ¿Ok? El Espíritu Santo fue el que habló, ¿sí? A los profetas, ¿no? El Espíritu Santo fue el que venía. Mira, una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre las personas, ¿sí? Y los usaba para un determinado labor, ¿sí? Para un tiempo determinado, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en pecado, había caído en idolatría, adorando a dioses falsos. El Espíritu Santo levantaba a un líder, ¿sí? A un profeta, ¿verdad? A un libertador, ¿verdad? A un juez, ¿sí? Venía, lo llenaba con su Espíritu Santo para que pudiera irles a dar palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de juicio a las personas que se convirtieran, que se arrepintieran de sus pecados. Si no, iban a sufrir las consecuencias, iba a caer juicio. Mira, Dios antes de mandar un juicio, siempre manda a su remanente, ¿verdad? A sus escogidos, a hablarle a las personas, ¿verdad? Que se arrepientan, de que cambien su manera de ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente
hizo oídos sordos a los profetas, ¿sí? Y hicieron lo malo delante de Dios. Entonces vino juicio delante de Dios. Pero Dios no mandaba juicios sin avisar a las personas. Siempre les exhortaba a arrepentirse. ¿Qué pasó en Nínive? ¿Te acuerdas? Dios usó a Jonás, ¿verdad? Jonás no quería ir, pero Dios usó sus métodos, ¿verdad? Y lo llevó a predicarle a Nínive. Fue el Espíritu Santo que convenció desde el rey hasta el más bajo. Dice que ayunaran y se arrepintieran y oraran. Y dice la Escritura que Dios, ¿sí?, les perdonó la vida a todo un pueblo de Nínive, ¿verdad? Porque se arrepintieron y creyeron. Entonces el Espíritu Santo posee los atributos de una persona, tiene inteligencia, conoce los corazones, escudriña la mente, enseña a las personas. Él también tiene sentimientos. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se entristece? ¿Sí? El Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿sí?, con gemidos indecibles, dice la Escritura, ¿verdad? Puede ser entristecido el Espíritu Santo por nuestras malas acciones, ¿sí? Efesios 4:30, y no lo tienes que buscarlo, pues ahí, creo que ahí lo tienes en tus notas, no sé si te lo puse. Si no, anótalo ahí dice. Vamos. Efesios 4:30, ¿sabes qué dice? Dice, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, con el cual Dios lo selló para el día de la salvación. Y da una palabra de exhortación. Mira que dice, arrojen de ustedes la amargura, dice, arrojen de ustedes el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, dice, ahí viene la palabra de exhortación, mira, me encanta, dice, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos, ¿sí? Y perdónense sus faltas unos a otros. Es el Espíritu Santo hablando a los corazones. De la misma manera que Dios les perdonó a ustedes, por medio de Cristo Jesús, perdónense ustedes unos a otros, ¿sí? No entristezcamos entonces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, se entristece, tiene sentimientos, llora, así como Jesús lloró también. El Espíritu Santo también llora con gemidos indecibles. Así que no lo entristezcamos, porque cada vez que nosotros peleamos, le gritamos a la esposa, le gritamos a los hijos, ¿verdad? Cuando le fallamos al Señor, pecamos, el Espíritu Santo se entristece, ¿sí? Dice la Escritura que nuestras oraciones no pasan del techo, ¿sí? Cuando peleamos con nuestro cónyuge. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, dice la Escritura, ¿sí? ¿Verdad? Pongámonos a cuentas unos a otros, para que nuestras oraciones no sean entorpecidas. Amén. Entonces Dios quiere que mantengamos la paz, ¿sí?, el amor, mostremos amor unos a otros. Otra característica del Espíritu Santo es que Él tiene una voluntad y la usa para distribuir dones al cuerpo de Cristo, ¿sí?, como Él quiere, ¿sí? Él también dirige las actividades de los cristianos, Él guía nuestros pasos, nos dice a quién hablarle, a quién no hablarle, a dónde ir a predicar. Puesto que la personalidad genuina del Espíritu Santo posee la inteligencia, posee los sentimientos y posee la voluntad, y puesto que el Espíritu Santo tiene esos atributos, entonces el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Porque lo entristecemos, porque Él también se alegra cuando nosotros hacemos lo que Dios manda. Entonces, también el Espíritu Santo realiza las acciones de una persona. Él nos guía a la verdad, Él nos guía a escuchar su voz, Él nos habla, ¿sí? ¿Qué dice Juan, que acabamos de leer? Juan 16:13, decía aquí, ¿verdad? Lo acabamos de leer, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad, porque de Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a suceder. Él glorificará al Padre. Amén. Hay una unidad entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él realiza las acciones de una persona, Él nos guía a toda verdad, oyendo, hablando y haciéndonos saber lo que Dios manda en su palabra. Otra característica del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Que también Él nos convence de pecado. ¿Qué dice ahí Juan 16:8 que acabamos de leer? Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo el que nos dice, mira Mario, arrepiéntete, ¿verdad?
hiciste mal. Es eso que muchos le llaman conciencia, ¿verdad? Es el Espíritu Santo hablando, ¿sí? Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tenemos que pedir perdón. ¿Sabes cuál es la diferencia de un cristiano a alguien que no conoce a Dios? Es de que el que no conoce a Dios peca y hasta se enorgullece de lo que hace, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano no, le da tristeza y se arrepiente, ¿sí? Y se vuelve a levantar otra vez, ¿verdad? Y el Señor lo perdona. Esa es la diferencia. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado. También el Espíritu Santo hace milagros. Mira, Hechos 8:39. No sé si lo tienes ahí en tus notas. Sí, aquí lo tengo, en el punto 2. Hace milagros, Hechos 8:39. Entonces, ahí tú lo puedes ver en tu casa, cómo el Espíritu Santo usó a los apóstoles, ¿verdad? Cuando la iglesia fue perseguida, Hechos 8:39, dice que el Espíritu Santo hace milagros. Está hablando del bautismo este eunuco, ¿verdad? Cuando Felipe le fue a predicar allá en el desierto al etíope, ¿verdad? Dice que ambos detuvieron la carroza y bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y al salir del agua, el Espíritu del Señor, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí? Se llevó a Felipe, dice, y entonces el funcionario, el etíope, ya no lo vio, pero dice que a pesar de eso, siguió gozoso en su camino. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo trajo convencimiento de pecado a este eunuco, funcionario del gobierno, de que era un pecador, de que Cristo había muerto por sus pecados y que ahora Cristo había resucitado y le podía ofrecer salvación y vida eterna. Y él creyó a lo que Felipe le explicó las Escrituras. Él no las entendía, pero cuando vio agua dijo, ¿qué hay aquí? Algo que pueda impedirme que yo sea bautizado. ¿Y sabes qué es lo único que le dijo Felipe? ¿Crees en el Señor Jesús? Sí, claro que creo. Dijo, entonces bien te puedes bautizar. Dice que al instante ocurrió un milagro, había agua en el desierto, ¿verdad? Y entonces vio un agua, se bautizó y el Espíritu Santo se llevó a Felipe a otra parte, pero el etíope no se quedó solo, tenía el Espíritu Santo en su corazón y ahora él iba a África, iba camino a África de regreso y llevaba las buenas nuevas, ¿sí? Y dice la Escritura que todo un continente empezó a escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿No es eso algo maravilloso, hermanos? ¿Sí? Dios tenía un propósito para el cual llevó a Felipe a ese desierto. Dime tú, ¿qué hay en el desierto? Dime. No hay nada. Solo hay serpientes, escorpiones, hay calor, ¿verdad? Hay sol, ¿sí? Hay muerte, ¿sí? Pero ocurrió algo maravilloso. Dios tenía un plan, es el Espíritu Santo. Dios sabía que había gente allá en África que necesitaba conocer de las buenas nuevas de salvación y que este funcionario iba a creer y iba a llevar las buenas nuevas a ese continente. Y así se fue extendiendo las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A donde iban los discípulos de Jesús, iban predicando, pero no iban solos, el Espíritu Santo los iba guiando, ¿sí? ¿Verdad? Y Jesús les había dicho, vaya, ¿sí? Los mandó, dice, de 2 en 2, ¿verdad? Prediquen. Y donde les abran las puertas, ahí quédense, dice. Y si no los quieren recibir, ¿qué les dijo Jesús? Sacúdanse sus sandalias, sus zapatos y sigan, no se preocupen, ¿verdad? Como que dice, ellos se lo pierden, ¿verdad? ¿Sí? Ellos seguían gozosos, ¿verdad? Igual tenemos que hacer nosotros. Si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, hermano, es al Señor que están rechazando, ¿verdad? Y van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Eh? Así que el Espíritu Santo realiza las acciones de una persona. Nos guía a toda verdad, nos habla, nos hace saber cuando estamos en un error, nos convence de pecado, justicia, juicio, hace milagros, intercede por nosotros. Mira Romanos 8:26, ahí busca Romanos 8:26. Después de Hechos está Romanos 8:26. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, de igual manera, el Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, ¿pero qué? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos, tales que no se pueden expresar con palabras, dice esta versión, ¿verdad? Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que si nosotros no sabemos orar,
¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Aunque a veces no sabemos pedir, ¿verdad? Como dice Santiago, pedimos y no sabemos pedir, pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Para cosas innecesarias. Pero el Espíritu Santo, que conoce los corazones, sabe de qué tenemos necesidad, intercede por nosotros. ¿No es eso maravilloso, amados hermanos? Que tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades, intercede por nosotros. Mira, ¿por qué no le hace un aplauso al Señor? Porque vemos que Dios es un Dios lleno de amor, amén. Es un Dios lleno de compasión y misericordia para cada uno de nosotros. Estas entonces son algunas de las actividades en donde el Espíritu Santo tiene influencia en nuestras vidas, ¿sí? La Escritura nos muestra que el Espíritu Santo lo que Él puede hacer. Muy bien, así que vamos a ir avanzando aquí, ¿verdad? Así que ya vimos que el Espíritu Santo es una persona que tiene inteligencia, que demuestra sentimientos, que tiene voluntad. También vimos que el Espíritu Santo realiza las acciones de una persona, que nos guía a la verdad, Juan 16:13, que nos convence de pecado, Juan 16:8, que hace milagros, Hechos 8:39, e intercede por nosotros, Romanos 8:26. Muy bien, y número 3, también al Espíritu Santo se le atribuye lo que solo el Espíritu Santo podría hacer. Se le atribuye solo lo que al Espíritu Santo se le atribuye como a una persona, como la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Él es uno a quien hay que obedecer, ¿sí? Hechos 10, 19, 21. Mira, en el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar muchas historias de cómo la iglesia primitiva iba creciendo. Y mira aquí lo que pasó en Hechos 10, 19 al 21. Dice la palabra de Dios así. Mira, dice, Pedro, que estaba tratando de descifrar el significado de la visión, escuchó que el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo le decía, 3 hombres han venido a verte, date prisa, baja y ve con ellos. Y yo los he enviado, le dijo, ¿verdad? Mira, Pedro estaba orando, ¿sí? En la azotea, ¿verdad? Era mediodía, había tenido una visión y el Señor estaba tratando con el corazón de Pedro. Él como buen judío no tenía, según sus creencias y convicciones, no podía ir a la casa de un soldado romano, de alguien que no fuera judío. Para ellos era algo terrible entrar a una casa de un hombre que no estuviera circuncidado, que no creyera en la ley judía, ¿verdad? Ni profesara la religión judía. Pero Dios mandó a 3 hombres, después de que Dios le hablara a Cornelio, ¿verdad? Un centurión romano, y le dijo, ve con ellos, ¿sí? Porque yo los he enviado. Entonces ya con el permiso de la autorización del Señor, dijo Pedro, pues voy a ir, ¿verdad? A ver qué quieren estos hombres. Y va y se mete a la casa de Cornelio, lo llevan, y pasó algo maravilloso, ¿verdad? Cornelio le cuenta cómo el Espíritu Santo le estaba hablando, ¿verdad? Y le habló para que llamara a Pedro. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban a Pedro, dice el verso 44, Pedro todavía estaba terminando de hablar ante la familia de Cornelio. Dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, que lo escuchaban, los judíos que andaban con Pedro, que eran defensores de la circuncisión, estaban asombrados, dice, de que el don del Espíritu Santo también se derramara sobre los gentiles, ¿verdad? Verso 46 del capítulo 10 dice, pues los oían hablando en lenguas y alabando a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿quién puede oponerse a que yo bautice con agua a estas personas que han recibido al Espíritu Santo de la misma forma como lo recibimos nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Y entonces Cornelio le suplicó que se quedara con ellos varios días. Entonces ocurrió otro milagro maravilloso aquí. Mientras Pedro estaba hablando, ¿verdad?, de Cristo resucitado, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que estaban escuchando y hablaron en diferentes lenguas, dice, y el Espíritu se derramó y todos creyeron en el Señor y fueron bautizados. Otro símbolo que la Biblia nos enseña
en la iglesia primitiva era de que cuando la gente creía en Jesús, se convencían de su pecado, recibían al Señor, el Espíritu Santo venía inmediatamente a morar en sus corazones y entonces eran bautizados. Mira, no esperaban a que les dieran clases de bautismo ni que entendieran sobre la Trinidad y todo. Inmediatamente, como el eunuco, ¿verdad? Se bautizaban, estaban llenos de gozo y iban y predicaban a todos y la iglesia dice que iba creciendo, ¿sí? Qué maravilloso es ver una iglesia así, ¿verdad que sí? ¿Cuántos desean una iglesia sana, saludable, creciente, donde el Espíritu Santo se mueva con poder y hayan liberaciones, hayan milagros, la gente se bautice, la gente crea? Nosotros creemos en una iglesia así, amados hermanos, y estamos orando. ¿Cuántos de aquí están orando? ¿Sí? Para que aquí en la ciudad de Rockford el Espíritu Santo se derrame con poder. Y muchos crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en el poder que hay en el Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Así que el Espíritu Santo realiza las acciones de una persona. A Él se le atribuye lo que solo se le podría atribuir a una persona. Él es uno a quien hay que obedecer, ¿sí? Y así lo hicieron. Cornelio y toda su familia obedeció al Espíritu Santo y se bautizaron. Además, al Espíritu Santo se le puede mentir. Mira, aquí hay un caso muy, y te lo quiero leer porque mira, es un caso que en la Biblia muy lamentable. Aquí mismo en Hechos, vamos al capítulo 5. Mira lo que le pasó a esta parejita llamada Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios que Pedro estaba predicando y entró un hombre llamado Ananías, esposo de Zafira, vendió una propiedad, pero entregó solo una parte del dinero, dice la escritura, de lo que había vendido la propiedad a los apóstoles. Y se quedó con el resto. Su esposa, llamada Zafira, desde luego dice que estaba enterado de todo. O sea, como quien dice, esta parejita hicieron un trato, ¿verdad? Vendieron una propiedad, habían visto cómo días anteriores, ¿verdad? Bernabé había hecho lo mismo, había vendido una propiedad, había entregado todo el dinero a los apóstoles para que la obra de Dios siguiera. Entonces vinieron esta parejita y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo. Querían atribuirse ellos, ¿verdad?, el crédito, ¿verdad?, que fueran alabados, ¿sí? Y dijeron, pues vamos a vender la propiedad y nos vamos a quedar con una parte y pues vamos a hacer ver a todos como que somos muy piadosos y entregamos todo el valor de la propiedad. Pero mira el Espíritu Santo obrando aquí en la vida de Pedro, ¿ya? Dice aquí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que le dijo, Ananías, le reprendió Pedro, ¿por qué has permitido, le dice, que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué dices que este es el importe total de la venta del terreno que vendiste? Aquí mira lo que dice la palabra de Dios, que Pedro le dijo, ¿le estás mintiendo a quién? Al Espíritu Santo le estás mintiendo. No a los hombres, no le estaba mintiendo a Pedro, ni a toda la congregación, al Espíritu Santo de Dios. ¿Se le puede mentir al Espíritu Santo? Dígame usted. No, porque el Espíritu Santo también es omnisciente, ¿sí? Conoce todas las cosas como Dios el Padre y el Hijo. Así que mira lo que dice aquí, has mentido al Espíritu Santo. ¿Acaso, le dice Pedro, no era tuya esa propiedad antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no era tuyo el dinero? ¿Sí? ¿Por qué entonces has hecho esto? Mira, Pedro lo está reprendiendo no porque él llevó el dinero a la iglesia, no, porque claro, las iglesias necesitan dinero para hacer la obra, claro que sí. Lo que Pedro está reprendiendo a esta persona es de que no fue sincero, porque fingió que era todo el dinero y que le está mintiendo al Espíritu Santo. Y entonces le dice, ¿por qué hiciste eso? Si tú vendiste la propiedad, te hubieras quedado con el dinero si querías, era tu dinero, tú podías hacer con ello lo que quisieras. Pero ¿por qué estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué dices que es todo el dinero cuando no es así? ¿Nos has mentido a nosotros? No, dice, mira, no nos has mentido a nosotros, sino has mentido ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo, al mismo Dios le estás mintiendo. Y dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 5, versículo 5, que al escuchar estas palabras, mira, al instante, ¿qué dice la Escritura? Ananías cayó al suelo, ¿y qué le pasó? Se murió. Imagínate cómo quedó la congregación. Entró un temor, dice, entre la congregación, que era un gran temor, se apoderó de todos los que estaban en el lugar. Y los jóvenes cubrieron entonces el cadáver con una sábana y lo fueron a enterrar. Ni siquiera lo velaron. De una vez hicieron un hoyo y pobres jóvenes les tocó duro ir a cavar un hoyo y lo enterraron en ese momento.
Pero dice la Escritura que en ese mismo día, como a las 3 de la tarde, llegó la esposa sin saber lo ocurrido, llamada Zafira. Y le pregunta Pedro también a la esposa, ¿vendiste el terreno en tal precio? Le preguntó Pedro. Sí, respondió ella, sí, claro que sí. ¿Y sabes qué le dijo Pedro? Verso 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le dice. Detrás de esa puerta, mira, están los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo y ahora te sacarán a ti también. Y dice la Escritura que al instante, versículo 10, cayó al suelo también Zafira, muerta. Y los jóvenes entraron al verla muerta que entraron, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Y dice el versículo 11 que un gran terror se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había pasado. ¿Tú crees que esa iglesia volvió a mentirle al Espíritu Santo? Entró un gran temor y decía, más vale que si vas a darle a Dios tu diezmo, se lo des cabalito, porque si no, yo digo que la iglesia fue fiel a Dios, ¿sí? Porque estaba sentando un precedente, porque con el Espíritu Santo no se juega, ¿cuántos saben eso? ¿Sí? No podemos mentirle al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se le puede mentir, ¿sí? No se le puede resistir, ¿sí? Sí se le puede entristecer, se le puede contristar, se le puede blasfemar también, ¿sí? Mira ahí en Mateo 12:31, ya con esto vamos a terminar. Jesús se refirió a la blasfemia al Espíritu Santo. Mira ahí en Mateo 12:31, ¿qué dijo Jesús acerca del pecado imperdonable? Mateo 12:31, mira, dice la palabra de Dios así. Mira, dice, Mateo 12:31. Cualquier blasfemia o cualquier otro pecado le será perdonado a la gente, dice a las personas. Pero el que ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón, dice. Mira, ¿quién lo dice? Jesús. ¿Está en rojo en tu Biblia? Es Jesús mismo hablando. ¿Sí? No tendrá perdón. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, dice Jesús. Pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. ¿Te das cuenta qué importante es ser transparente delante de Dios? ¿Sí? ¿Qué consecuencias trae el mentirle, el causar tristeza al Espíritu Santo? ¿Y sabe qué era la blasfemia? Mira, la blasfemia era nada más ni nada menos que atribuirle, ¿sí?, a Satanás la obra del Espíritu Santo. Fíjate. ¿Por qué? Porque dice aquí que la gente dijo que Jesús hacía milagros por medio del espíritu de Belcebú. Imagínate, el príncipe de los demonios. ¿Ves? Le estaban atribuyendo el milagro del Espíritu Santo a Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual va a ser imperdonable, ¿sí? Que nosotros le estemos quitando el honor y la gloria a Dios, que solo a Él pertenece, y dándosela a Satanás. ¿Te das cuenta? Eso no va a ser perdonado ni aquí en este mundo ni en el venidero. De ahí cualquier otro pecado, si el pecador se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. La pregunta es, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Sí? ¿Ya? Hemos blasfemado su nombre. Cuando no obedecemos su palabra. ¿Ya? Entristecemos al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le entristece. ¿Sí? No se le puede mentir. ¿Ya? Otra de las actividades que se le atribuyen al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puede hacer, dice, vamos a ver, es que Él se relaciona, ¿sí?, como una persona con otras personas, ¿sí? Él se relacionó con los apóstoles, les hablaba, los guiaba, ¿sí? Los llenó de poder, ¿verdad?, para hacer milagros, para predicar, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Ya? Estaban llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y ¿sabes una cosa? Ese mismo poder está al alcance de todos nosotros, ¿sí? A todo aquel que hemos creído. Si tú quieres ser usado con el Señor, con poder, tienes que buscar al Espíritu Santo de todo corazón, en oración, ¿sí?
Los apóstoles fueron usados grandemente por el Señor. No les importaba hablar abiertamente ante gente que no creía en Dios. Aún a costa de su vida, estaban dispuestos a morir incluso, ¿sí? A que los apedrearan, que los metieran a la cárcel, ¿sí? ¿Ya? Los dejaron a muchos muertos ahí, ¿verdad? Dieron su vida. No les importó morir porque decían, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Estaban dispuestos a sacrificar su vida por el Señor. Amén. A pagar el precio, como lo hizo Juan el Bautista, que lo bautizaron por decir la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Como lo hicieron los demás apóstoles. Todos, la mayoría murió de forma trágica. Algunos los aserraron, los partieron a la mitad, otros los quemaron, los crucificaron. Cuenta la tradición que a Pedro lo crucificaron de cabeza, no quiso ser crucificado como su Señor, dice, ¿verdad? El único que sobrevivió, que también lo metieron en un aceite hirviendo, fue Juan, el amado, pero Dios le salvó la vida y lo llevaron refugiado a la isla de Pasmo. Ahí escribió el libro de Apocalipsis y murió ahí de viejito. Pero todos los demás murieron de forma trágica. Fue el Espíritu Santo que les dio ese poder y ese convencimiento de que estaban haciendo la voluntad de Dios, aún a costa de su familia. Fue el Espíritu Santo que llenó de poder a las personas para que no negaran a Jesús como su Señor. ¿Sabes qué le decían en el Coliseo romano, los romanos a los cristianos? Niega a Jesús, le decían, niega que eres hijo de Dios. ¿Sí? Di que solamente el César es tu Dios. O sea, negar a Jesús no era nada más decir, no sé, ok, no, niego a Jesús y voy a aceptar a César, que César sea mi Señor. No, era maldecir también a Jesús, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la historia? Que muchos cristianos prefirieron dar su vida en el Coliseo romano y que se los comieran los leones, muertos con los leones. Y no era que los iban a pasar así luego, no, le decía, mira, ok, ¿no quieres negar tu fe con Jesús? ¿No quieres aceptar al César? Ok, tú te lo pierdes. Te salva tu vida, mira, solo niega a Jesús y vivirás. No, yo creo en Jesús, que resucitó, que murió y resucitó y vive y reina por siempre y tiene para mí un lugar en el cielo. Ok, no lo negas, ok. ¿Estás seguro? Sí, ok. Quítenle sus hijos, niños, tírenlo a los leones. Gente presenció cómo los leones se mataron a sus hijos, se los devoraron delante de ellos, a su esposa, a sus hijos, a su familia, ¿sí? Y de último, para ver si aún se arrepentían, los llevaban a los leones. Muchos murieron por su fe. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a tener esa fe inquebrantable, ¿sí? Porque van a venir días, dice la Escritura, en que va a venir persecución y muerte a la iglesia. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Sí? ¿Ya? Se acercan tiempos difíciles. Ya hay lugares donde prohíben que se predique la palabra de Dios, prohíben que se lea la Escritura. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos la libertad de poder escuchar la palabra de Dios, de poder leer las Escrituras. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Así que el Espíritu Santo se relaciona como persona con otras personas, se relacionó con los apóstoles, así como el Espíritu Santo se derramó con Jesús también. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Dice que el Espíritu Santo bajó como forma de paloma, se depositó sobre él, ¿verdad? Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? El Espíritu Santo se relaciona con Dios Padre e Hijo también, con las otras dos personas de la Trinidad. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Dice, id y bautizar y hacer discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo obra con poder. Amén. Así que el Espíritu Santo, por último, vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Sus nombres demuestran su deidad, sus atributos son los que solo le pertenecen a Dios y sus acciones son las que solamente Dios puede hacer. Amén. Así que el Espíritu Santo, se dice en las Escrituras también, se le nombra el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de nuestro Dios. Son algunos nombres que se le muestran de su deidad. El Espíritu no solamente es una persona, sino que es una persona especial, porque Él es Dios. Amén. Así que
la promesa de nuestro Señor Jesús que dijo, les enviaré otro consolador, ¿sí? Lo leímos ahí en Juan 14, 16. Usa la palabra otro, que significa uno de la misma clase, de la misma naturaleza, ¿sí? En otras palabras, si Cristo es Dios, entonces el Espíritu Santo, el otro consolador, de la misma clase, también es Dios. Así como Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. ¿Te das cuenta? Es la Trinidad. Sus atributos son solamente aquellos que pertenecen a Dios, ¿sí? El Espíritu Santo tiene sus atributos, ¿sí? De omnisciencia, que sabe, conoce todo, ¿sí? Omnipotencia, que todo lo puede, ¿sí? También estuvo en la creación, como les decía, ¿verdad? En la creación del mundo, al inicio. También el Espíritu Santo es verdad, es amor y es dador de vida, ¿sí? Así que sus acciones son las que solamente Dios puede hacer. Así que el Espíritu Santo fue la causa del nacimiento virginal de Jesús. ¿Cuántos lo saben? Ahí en Lucas 1:35, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo le dijo a María, ¿verdad? Y quedarás encinta, ¿sí? Tendrás un hijo, el cual le llamarás Jesús, porque engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo fue el agente en dar las escrituras inspiradas. Mira, vamos a tomar un solo domingo para predicar sobre esto. Segunda de Pedro 1:21, mira lo que dice. ¿Quién fue el que inspiró a los hombres santos de Dios? Fue el Espíritu Santo, ¿sí? Segunda de Pedro 1:21 dice, mira, así comprobamos el cumplimiento de las profecías, y ustedes hacen bien en examinar las profecías cuidadosamente. Ellas son como antorchas que disipan la oscuridad hasta que el día se establezca y la estrella de la mañana brille en sus corazones. Ustedes deben entender esto, que ninguna profecía, hablando de la palabra de Dios, ¿sí?, de las Escrituras, puede ser inspirada como uno quiera, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Fueron hombres de Dios que agarraron su pluma, ¿sí?, y escribieron, ¿sí? No fue por voluntad humana que las Escrituras se escribieron, de ninguna manera. Fue el Espíritu Santo que los guió y prácticamente como que les agarró el dedo y la mano y les dijo qué escribir, y les enseñó qué escribir. Muchos de ellos escribieron cosas que ni ellos mismos entendían, ¿sí? Como por ejemplo que la Virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo es eso? Que una Virgen va a dar a luz un hijo, una Virgen que no ha conocido varón, ¿verdad? No. Pero ellos, bueno, sí, Señor, si tú lo dices, y lo escribieron. ¿Se da cuenta? Todas las profecías fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil para redarguir, para instruir, convence, ¿sí?, el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. No fue, como me dijo una vez un compañero de trabajo, pero si la Biblia es un libro que fue escrito por hombres, me dijo, ¿sí?, como cualquier otro libro. No. La Biblia es palabra de Dios, ¿sí?, y fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que toda la Escritura está hecha, es un mismo autor, ¿sí? Tú lo puedes ver que las Escrituras no se contradicen, ¿sí? Lo escribieron muchos autores, ¿verdad?, muchos hombres de Dios que vivieron en diferentes épocas, en diferentes naciones, pero todos escribieron lo mismo. Quiere decir que fue el mismo autor, el Espíritu Santo, que los guió para que no se contradijeran y escribieran lo que el Espíritu Santo les dijo que escribieran, ¿sí? Así que podemos confiar en la veracidad, en la inerrancia de la palabra de Dios. La palabra inerrancia significa sin error, ¿sí? Confiada. La palabra de Dios es confiable. Así que si el Señor lo dijo, Él lo hará y Él lo ejecutará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios porque el Espíritu Santo también es Dios. Sus acciones son las que solamente Dios puede hacer. Él fue la causa del nacimiento virginal de Jesús. Él fue el agente para dar las Escrituras inspiradas. Él estuvo involucrado en la creación del mundo, Génesis 1:2, ¿verdad? Así que aquí vemos al Espíritu de Dios tanto actuando en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Podemos asegurar entonces y confiar claramente en la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vamos a terminar, nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Les invito a que no se pierdan esta serie de mensajes hablando sobre el Espíritu Santo. Vamos a ir cada semana tocando diferentes temas, ¿sí? Espero que sea de gran bendición a tu vida. Sigan orando por nosotros, que Dios nos siga dando sabiduría para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo, Señor, nuestro consolador, Señor, el que nos convence de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo que vino a morar a nuestro corazón cuando te recibimos como nuestro único Señor y Salvador, Señor. Es el único que nos convence de pecado, Señor, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a no dudar, Señor, a no entristecer al Espíritu Santo de Dios, Señor, a no blasfemar contra ti, Señor, a vivir una vida agradable a ti, Señor. Yo te pido, Señor, sé que hay personas, Señor, que han causado dolor a tu corazón, han hecho que te entristezcas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Queremos causar alegría a tu corazón, no tristeza, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, sonrías, Señor, por nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de amarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, Señor. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que se ha apartado de ti, ha entristecido al Espíritu Santo, Señor, con mentiras, con odio, con gritos, con peleas, con falta de perdón, que vengas a morar a su corazón y le convenzas hoy, Señor, de que tiene que cambiar. Transforma su mente y su corazón, Señor. Dale amor, solo tú le puedes cambiar ese corazón de piedra a uno de carne, Señor. Transforma su vida, su mente y su corazón, Señor. Que de esa boca salgan palabras de bendición, Señor. Yo te pido, Señor, que transformes toda aquella persona que está viendo este mensaje, Señor. Que seas tu Espíritu Santo obrando, Señor, en sus corazones, Señor. Convenciéndolos, Señor. Trae, Señor, convencimiento de pecado, Señor. Trae arrepentimiento, Señor. Trae, Señor, perdón y sanidad a esos corazones dolidos, Señor. Pon amor, Señor. Ten compasión, Señor. Cada uno, Señor. Apiádate de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor. Danos un nuevo corazón para amarte, Señor, para servirte todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a andar por el camino recto, Señor, el sendero correcto, Señor. Apártanos de todo mal, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tú nos has dejado muchos ejemplos en tu palabra, Señor, para que no cometamos los mismos errores, Señor, que cometieron estas personas, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable a ti. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dale fuerte el aplauso al Rey. Gloria a Dios. Así que nuestro mayor deseo es de que tu relación con el Espíritu Santo siga creciendo. Amén. Y que el Señor te siga mostrando cosas grandes y maravillosas que Él te puede dar. Amén. Y que sigas viviendo la vida en el Espíritu. No nos despedimos sin antes pedirle al Señor la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre tu vida. Levanta tus manos al cielo, recibe la bendición del Señor, que dice así: que el Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Señor, guíanos, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Apártanos de todo mal, Señor, que tu rostro siga resplandeciendo sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos tu favor, tu misericordia y danos tu paz, Señor. Esa paz, Señor, que solo tú nos puedes dar, Señor. Esa paz de saber que tú estás en control de nuestras vidas y que nada nos faltará ni nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Esa paz, Señor,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones para todos. No se les olvide, ahí tenemos nuestra página en internet, en nuestra aplicación, descárgala y búscala ahí como Iglesia Vida Eterna. Ok, que el Señor me los bendiga. Bendiciones para todos.